ya implica que hay una hipoperfusión, porque vamos a mirar que el riñón, para que funcione adecuadamente, tiene una buena presión, para tener un buen gasto cardíaco que llegue a nuestro riñoncito, una buena cantidad de sangre. Cuando ya no llega una buena cantidad de sangre, o por capaz con la misma toxicidad de los fármacos que le estamos administrando al paciente, puede entrar en falla. Y si entra en falla en nuestro riñoncito, como sabemos el riñón, primero nos va a compensar bastante que son los líquidos. ¿Sí? Entonces, si ya comenzamos a tener una falla en nuestro riñón, no comenzamos a manejar bien los líquidos. Entonces, esos líquidos que se acumulan, ¿qué va a generar? Mayor presión hidrostática, edema. Ese edema nos va a llevar, a final de cuentas, así como se hematizan las piernas, las manos, el cuerpo, ¿qué debe ser hematizado? El pulmón, en todo lugar, pues, ¿no? Porque generalmente el pulmón. ¿Qué nos va a llevar si se hematiza el pulmón? Un edema agudo del pulmón. Y ese edema agudo del pulmón, al final de cuentas, ¿qué nos va a llevar? Una falla respiratoria. Sin querer queriendo, ya estamos acumulando otra falla más de órgano. Entonces, así, ¿no? Entonces, y esa falla respiratoria, por ejemplo, esa falla respiratoria no puede respirar el paciente, baja la cantidad de oxígeno en la sangre. Y si baja la cantidad de oxígeno, lo que va a generar es que comencemos a tener un metabolismo anaeróbico, ¿sí? Y si comenzamos a tener un mecanismo anaeróbico, sí va a sufrir todas nuestras células. ¿Quién específicamente? Puede decir nuestro corazoncito. Se acumula, por ejemplo, si el paciente es viejito, hipertenso, diabético, se acumula una falla más, una falla cardíaca probablemente, o si infarto el paciente y no tiene una falla cardíaca, y acumulamos otro órgano más en falla. Entonces, así va la progresión de fallas orgánicas. Y hablando de eso, ¿qué saben del Papa? ¿Cómo está? Yo estaba viendo que estaba mejorando, pero estaba mejorando, ¿no? Igual, ¿no? Inicialmente esto es una neumonía, es una falla renal, respiratoria, y así va acumulándose fallas en el cuerpo. Lo interesante como médico de nosotros es justamente que no lleguen esas fallas, ¿no? Y al final que podamos superar. Pero no siempre lo vamos a lograr. Vamos a mirar después, cuando hagamos más adelante lo que es falla renal crónica, alguna, vamos a mirar que hay un que no puede hacer nada y que ponían en diálisis. Y a pesar inclusive que ya el paciente está recibiendo hemodiálisis, no sobreviven los pacientes, ¿no? Al menos en el COVID, que ahora todo el mundo que ha pasado, los pacientes ingresaban normal, digamos, tranquilos, ¿no? con la hipoxemia, pero ningún órgano de falla, y rápidamente iban a falla renal, ya sea por la misma infusión viral, o también por los fármacos que se ponían, por la gran cantidad de fármacos que se ponían, inclusive con los altos que se ponían para manejar las tremendas lesiones pulmonares, llevaban a falla renal. Y al inicio, por ejemplo, cuando el paciente hacía falla renal, prácticamente tenía un 80-90% de mortalidad del paciente. Por eso que fallecían bastante los pacientes de COVID. Entonces ya vamos a ir viendo más cuando hablemos de la parte respiratoria. Entonces, como una visión general de la parte de nuestro riñoncito, dice ahí, ¿para qué sirve, no, nuestro riñón? ¿Cuáles son las funciones? Como dice, creación de productos de desecho y fármacos. A nosotros nos interesa bastante también los fármacos. Cuando hay una adecuada función renal, por ejemplo, y si hablamos de una neumonía, por ejemplo, le puedo dar como buena cantidad de dosis de antibiótico para que pueda alcanzar una concentración inhibitoria mínima en sangre, por ejemplo. En términos sencillos, que hay una gran cantidad de antibióticos, ¿para qué? Para que la concentración en la sangre de antibióticos sea alta. Y si es alta la concentración de antibióticos en la sangre, va a poder matar a las bacterias. Lo que pasa si el paciente ya no tiene una buena función renal, ¿podré darle una buena cantidad de antibióticos? No, probablemente no, porque puede generar toxicidad o tipo de cosas, entonces ya me empeora prácticamente el manejo. Cuando ustedes hagan lo que es farmacología y terapéutica clínica aplicada, van a ver bastantes fármacos que corrigen la función renal. Entonces ahí van a ver toda esa parte. Nosotros en el hospital estamos ahí con nuestro conversor, el calculador de depuración de creatinina, o de la función renal, para ver cuánto de medicación le podemos dar al paciente. ¿Qué es prioritario también? El equilibrio hidroelectrolítico y ácido básico, ¿no? Y el hidroelectrolítico, que va a estar ahí relacionado con la natriuresis, con la secreción de potasio, ¿no? Un trastorno, por ejemplo, una falla renal, hace que no eliminemos el potasio y al final el paciente tiene una hipercalemia, con lo que pasa con los pacientes renales. Ácido básico, generalmente por el bicarbonato. ¿Quién es el responsable de que tengamos un buen bicarbonato en la sangre? Va a ser nuestro riñoncito. Cuando comienza a fallar nuestro riñón, salud. Cuando comienza a fallar nuestro riñón, ya no tenemos una buena cantidad de bicarbonato. Entonces, un predictor, por ejemplo, precoz, que el paciente vaya a una falla renal, ¿qué vendría a ser? Que el bicarbonato comience a bajar.
Entonces nosotros en la mañana, cuando estábamos haciendo prácticas, les dejé una guita, por ejemplo, y había varias personas que tenían un bicarbonato bien bajito. Había una persona que tenía 9 bicarbonato, no me acuerdo. Estaba bien bajito el bicarbonato. Y digamos, tiene bicarbonato en 9 y la creatinina está en normal, digamos, porque acuérdense cómo se mide la función renal con la creatinina, con el nivel de creatinina. Entonces, la creatinina es normal, pero el bicarbonato bien bajito. ¿Qué quiere decir? ¿Que el riñón está bien o está mal? Probablemente esté mal. Probablemente esté mal. Capaz ese 0.9 de creatinina que está normal, que generalmente es menos de 1 en el nivel normal de la creatinina, entonces, capaz al día siguiente viene control de creatinina, 2. Al día siguiente, control de creatinina, 3. Completa falla renal. Entonces, un predictor precoz capaz para decir que una falla renal tendría que ser el bicarbonato. Cuando ustedes ya miren a sus pacientes que el bicarbonato esté bajando, algo está pasando con mi riñón. Pero la creatinina todavía está normal. Pues sigue normal, pero mañana va a estar de ahí. Probablemente. Entonces, hay que siempre proyectar. La idea de nosotros justamente es tener nuestro el augurio, ¿no? Y poder ver proyectarse. Y si ustedes más se proyecten a los demás y puedan prevenir complicaciones, más van a ser instrucciones exitosas, ¿no? ¿Qué más? Regulación de la presión arterial, que vamos a mirar con el sistema renal que tenía Barcelona, por ejemplo, vamos a regular bastante la presión arterial. Producción de eritrocitos, no a través de la hormona de lo que es la eritropoyetina. Esta eritropoyetina, cuando hay, por ejemplo, hipoxia, se va a comenzar a liberar mayor cantidad de eritropoyetina para que fomente mayor formación del propio glucosa. Entonces, ¿qué va a pasar si nuestro riñoncito progresivamente se comienza a deteriorar, comienza a ponerse chiquitito nuestro riñoncito, ya no va a haber células para la producción de eritropoyetina? Es por ello que cuando los pacientes tienen falla renal crónica, tanto que tienen falla renal crónica, que están con sus hemodiálisis todos interdiarios, han visto, ¿no?, en la televisión seguramente, interdiariamente van al hospital a que les conecten a la máquina para que puedan hacer su reemplazo renal. Entonces, esos pacientes, por ejemplo, ¿tienen formación, una buena cantidad de eritropoyetina? No tienen. ¿Qué les tienen que poner a esas personas? Eritropoyetina. ¿Por qué? Porque ellos sufren de unas anemias bien severas. Están en hemoglobina en 8, en 7, a veces llegan hasta 6, transfunde sangre. ¿Pero por qué lo producen? Justamente porque no hay eritropoyetina. Se les da, por ejemplo, a ellos eritropoyetina, se les administra exógenamente y con eso de alguna manera pueden regular su producción, pero no llegan a la parte normal. Producción hormonal, con lo que es el calcitriol y la regulación del calcio, y metabolismo de la glucosa también. Tanto como formación, como la gluconeogénesis que puede darse justamente en nuestro riñoncito, o también por la parte de la eliminación. Acuérdense que va a haber una tasa de filtración de glucosa, a la cual, obviamente, la mayoría de las glucosas que se va a eliminar, que se va a filtrar, por ejemplo, se va nuevamente a reabsorber. Pero hay veces, por ejemplo, cuando tenemos una diabetes mellitus, con glucosa en 400, en 500, ¿qué va a pasar con esa reabsorción de glucosa? Ya no va a ser suficiente. Entonces comienza a orinar, por ejemplo, ya glucosa. Entonces, y ahí viene el nombre, ¿no?, de diabetes mellitus, justamente, ¿no?, orina dulce, ¿no? Sigamos avanzando. Entonces, en este cuadrito acá, por ejemplo, lo que nos da a entender justamente en esta gráfica, que habla, digamos, la ingestión de sodio, ¿no? Cuando uno comienza a consumir gran cantidad de ingesta, digamos, de sodio, que es el sodio, vamos a tener mayor expresión de sodio. ¿Cuál es la intención justamente? De que si yo como mayor cantidad de sodio, ¿qué va a pasar? El sodio va a jalar agua, ¿no? Jala agua. Y si jala agua, lo que vamos a tener es mayor presión hidrostática. Y si hay mayor presión hidrostática, tenemos que tener mayor presión arterial. Entonces, esta parte que nos dice justamente en este grafiquito, dice que a mayor cantidad de ingestión digamos, de sodio, va a haber un aumento, se viene diciendo, del volumen líquido extracelular, pero no va a ser tan importante, ¿no? Acá vemos una gran ingesta, acá hay aumento, pero no tan importante. ¿Quién regula justamente a que no haya un incremento importante del volumen líquido extracelular? Justamente nuestro riñoncito. Si comienza a alterarse, por ejemplo, este funcionamiento, y comienza a haber un feedback positivo, comenzamos a tener mayor aumento de volumen intracelular, por ejemplo, ¿no?, extracelular. ¿Qué va a pasar? Si hay mayor volumen, vamos a tener probablemente aumento de la presión arterial.
Y es un caso que lo que pasa cuando las personas tienen hipertensión arterial. Es por eso que cuando dicen a las personas que son hipertensas, les dicen que coman sal, que no coman sal. Que no coman sal. ¿Por qué? Porque ya no tienen este sistema de regulación bien bonito, ¿sí? Porque ellos comienzan a comer sal, comienzan a tener más ingestión, mayor volumen, comienzan a aumentar mucho más el volumen, y si comienza a aumentar mucho más el volumen, ¿qué va a pasar? Mayor presión arterial. ¿Estamos de acuerdo? Sigamos avanzando. Entonces, de anatomía, y ustedes están saben más de anatomía, inclusive ahorita que yo, porque ustedes están recién saliditos de la parte de anatomía, ¿no? ¿Han visto los riñones? ¿Han comido riñones? Son feos. Los que han comido, que se llaman los riñoncitos, los riñoncitos de la provenzal, si hayan visto bastante cómo es la estructura del riñoncito, ¿no? Del cuy nos dicen, su compañía también es chiquitito, ¿no? Antes se hacía prácticas en el cuy, no sé si siguen haciendo, pero cuando hacíamos cirugía experimental, llevábamos cuy para poder hacer suturas, para poder hacer lo que se llama anastomosis con los intestinos, etc. Bonito era para la parte de, no sé si siguen haciendo, ¿no? Era todo era la virtualidad, ¿no? Tiene sus pros y sus contras. Por ejemplo, antes cuando se hacía anatomía, se disecaba, se comenzaba, nos daban el cadáver, y nosotros teníamos un grupo, y entonces dedicábamos a secar el cadáver, porque secábamos. Entonces, cada vez que te volabas un nervio era triste, ¿no? Con hilos lo hacíamos, ¿no? Pero eso es, digamos, lo bonito, ¿no? Pero cuando ya es capaz mayor cantidad de personas, ya no se puede capaz esa distinción diferente, ¿no? Mejor ahí, si hay mayor cantidad de personas, mejor con ilustraciones, ¿no? Más que necesario. Pero bueno, ¿qué tenemos que saber de acá? Que nuestros riñoncitos se encuentran en el retroperitoneo, es prácticamente un órgano retroperitoneo. Es difícil de acceso también cuando queremos hacer la cirugía de la abdominal, ¿no? Cuando quieren entrar, digamos, al riñón para operar como un cáncer, ¿no? Un cáncer renal, por ejemplo, tiene que entrar, digamos, desde la parte abdominal prácticamente hasta la parte del retroperitoneo, ¿no? Pues imagínense cuando entran a la cavidad abdominal, prácticamente tienen que sacar así un lado todos los intestinos para poder ingresar, digamos, a la parte del retroperitoneo y poder ver lo que es nuestro riñoncito, ¿no? El peso 150 gramos más o menos. Y bueno, de la estructura lo que tenemos que conocer justamente son nuestras pirámides, ¿no? Que tenemos ahí, la médula, primero la corteza, después la médula. Esta diferenciación entre la corteza y la médula es prioritaria para mirar y observar y predecir, inclusive con una ecografía, cómo está la función renal. ¿Qué quiere decir? Miren, por ejemplo, vamos a la siguiente. Acá tenemos dos ecografías. Los dos son riñoncitos. Puede ser riñoncito. Este riñoncito y este riñoncito. Acá está bonito y acá está feíto. ¿Sí o no? ¿Por qué está bonito acá? Porque miren, acá tenemos una buena cantidad de corteza. Esta parte de acá vendría a ser una corteza. ¿No? Y la parte voy a centrar en la médula. En cambio acá, ¿cómo está la corteza? ¿Aumentada o disminuida? Disminuida. Entonces, como está disminuida, ¿quiénes están en la corteza? ¿Los glomérulos o los túbulos? Los glomérulos. Y si hay menos glomérulos, hay menos función renal. Si hay menos función renal, tenemos, y es algo ya que sea algo estructural. ¿Qué tenemos acá? Una enfermedad renal crónica. ¿Qué pasa si yo le hago ecografía? Un paciente viene con una creatinina de 7 de creatinina. ¿Cuál es lo normal? Menos de 1 miligramo por ciento. Pero viene un paciente con 7 de creatinina. ¿Será renal aguda o será renal crónica? Crónica. ¿Cómo lo sabemos? ¿Qué pasa si el paciente ha estado que se ha varado así como el señor que estaba ahí, lo encontró en alta mar, varios días sin tomar agua? ¿En qué va a estar? En falla renal, pues, ¿no? Va a tener capaz hasta que tiene 7, pues falla renal completa, ¿sí o no? ¿Dónde va a tomar agua? Entonces, ¿cómo haría una diferenciación entre que es aguda o es crónica? Justamente con la ecografía puede hacer una diferenciación, ¿no? Si le hago la ecografía con 7 de creatinina y está así su riñón, ¿será aguda o crónica? Aguda. ¿Por qué? Porque está normal su riñoncito. ¿Qué ha pasado? Capaz por hipovolemia, por otro tipo de cosas, lo ha llevado a la falla renal. Pero si está con 7 de creatinina y está así su riñón,
y es algo crónico. ¿Por qué? Para que llegue, que pierda prácticamente la corteza, ha pasado tiempo. En cambio acá, el riñón está normal, ha sido algo agudo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Se van a olvidar esa parte? Entonces ya iba a venir una pregunta del examen. ¿Cómo? Siempre hay que observar, como dice, la relación entre la corteza y la médula. Está fácil, no está comprendida esa parte del riñoncito. Sigamos avanzando. Una cosa para que puedan, digamos, diferenciar, o para que es un clásico ejemplo, en la parte renal, es cuando aparecen los litos, ¿no? Lo que aparece que se llaman los cálculos renales. ¿Has hecho los cálculos renales? Cálculo del riñón. ¿Dónde está el calculito? Acá. Siempre un cálculo va a tener esta parte acá, una sombra acústica posterior. Sombra acústica posterior. Cuando miremos esta catenación, nuestra perlita y nuestro canto. Entonces eso lo miran bastante los radiólogos, ¿no? Entonces, siempre que ustedes vayan a hacerse una ecografía, van a escuchar este comentario. Ese doctor me ha dicho que tenía arenilla, otro me ha dicho que tengo cálculo, otro me ha dicho que tengo tal cosa. ¿Por qué no dice lo mismo? Dicen, van a ver en la ecografía. No van a decir siempre lo mismo. ¿Y por qué se debe eso? Cuando agarramos la ecografía, que es un método ultrasonido para obtener las imágenes, es operador dependiente. ¿Qué quiere decir? Cada médico con su ecógrafo, obviamente, va a girar su ecógrafo de diferentes formas para poder obtener justamente esa imagen. ¿Alguna vez han hecho ecografía ustedes, sí o no? Bueno, nunca les han hecho una ecografía. Sí, muy bien para obtener esta imagen. ¿Qué quiere decir? Va a depender del operador obtener esta imagen. Si yo lo vi rápido y no lo vi esa parte, lo angulo un poquito más, yo no miro nada. Entonces, ¿de quién va a depender una buena ecografía? De la experiencia del radiólogo. No es como una tomografía, ¿no? Con la tomografía yo tengo una imagen y yo la voy a mirar. Yo no voy a crear la imagen, sino acá sí la puedo crear. ¿Por qué? Porque yo voy a mover prácticamente mi transductor. Eso van a hacer cuando hagan la parte de imagenología, ¿no? ¿Por qué les digo esto? Entonces, ¿cómo se dan las imágenes por ecografía? Es igual que ustedes tengan su cámara fotográfica. Yo sé que tiene acá su cámara de S25, no sé qué más. ¿Sí o no? Por más mejor cámara que tengan, ¿de quién va a depender que saque una buena foto? Es igualito. Por más que tengan el mejor ecógrafo, ¿de quién va a depender que tome ecografía? Del que va a manipular. Entonces, por eso que la ecografía es operador dependiente. Por más buen ecógrafo que tenga, si no hay buena experiencia, no va a obtener capaz de imagen que queremos tener. ¿Estamos de acuerdo? Ya. Nunca se olvida el cálculo. Y ahora ya pasamos a la parte de lo que es irrigación. Cuando hablamos de la parte de lo que es irrigación en nuestro riñoncito, como lo hemos visto anteriormente, es que nuestro riñón requiere cualquier cantidad de sangre para justamente hacer la función de filtrar. Lo que va a hacer prácticamente es filtrar. Entonces, si no tiene una adecuada cantidad de sangre que llega a nuestro riñón, va a tener problemas para poder filtrar y obviamente puede entrar progresivamente a una falla. Entonces, como dice acá, necesitamos un 22% del gasto cardíaco. Entonces, ¿cuál es el gasto cardíaco normal de una persona? De 100. 5 litros, ¿no? 7 litros. 5 litros, ¿por qué? Por hora, por minuto. Por minuto. 5 litros por minuto. Entonces, acuérdense esa parte, no se olviden de la solidaridad. Eso no se ve a cardiovascular, cuando hablamos de parte cardiovascular no se olviden. Entonces, si es 22%, ¿cuánto es el 20%? Ya 20%, la quinta parte de 5 litros es 1 litro prácticamente. De los 5 litros que os de un minuto, 1 litro se va prácticamente para la parte renal en 1 minuto. Entonces, tengan en cuenta, por ejemplo, otra vez yo vi una noticia, no sé en otro lugar, que una persona estaba llevando su arma, su pistola, y se va, no sé qué hacer, no sé, va con sus amigos, y pum, se dispara la pistola. De la nada, ¿no? Que tenía su canguro. ¿Y a quién dispara? A su amiga de costado. Creo que se llaman bien. Entonces, dentro de lo que le refieren es que tenía laceración que se llama renal.
Imagínense que una bala ingrese prácticamente y lesione la arteria renal. En 1 minuto perdiste 1 litro. En 2 minutos, 2 litros, 3 minutos, 3 litros, 4 minutos, ya es muerto. Después se pone una laceración a nivel que se llama renal, es fatal. Después, cuando tenemos esos accidentes de tránsito, cuando hay laceración hepática, estallamiento hepático, estallamiento del riñón, ¿ustedes creen que va a sobrevivir por más helicóptero que tengamos desde allá y más hasta acá? No va a sobrevivir, se va a morir en el camino, no vamos a llegar ni 5 minutos, ni con Star Trek, ni con transportación. Entonces, es por eso que la primera curva de mortalidad cuando hay accidentes de tránsito justamente es en el lugar del accidente secundario a lesiones que son incompatibles con la vida, ¿no? Cuando son lesiones de aorta, inclusive de la parte de la... La otra vez me acuerdo, como comentario así como un poquito, vino un paciente, un doctor, no sé si lo conocen, no, ustedes son profesores. Era un doctor que tenía un aneurisma de aorta. Vino, no sé por qué, no me acuerdo por qué exactamente vino, pero la cosa es que le encontré un aneurisma de aorta abdominal. Y desde acá, desde toda la parte de descender toda la línea, todo, y estaba disecado. ¿Qué quiere disecado? Prácticamente se entró la sangre a las paredes y estaba ya completamente distendida la aorta al borde de reventar, estallado. Debería haber una ruptura de aneurisma. Entonces el médico sabía ya que tenía eso, ya había tenido ese diagnosticado y dice, bueno, yo quiero mi alta voluntaria. Entonces su familia dice, alta voluntaria, ya, alta voluntaria, alta voluntaria. ¿Sabe usted que se puede morir en camino? Sí. Yo me fui porque ya vine otra doctora y dije, doctorita, por si acaso ese paciente quiere alta voluntaria, el doctor queda conocido. Ya le doy, el doctor le da una alta voluntaria, sube la ambulancia, se veía, y a las 2 horas ha fallecido. Parece que en el traslado, ahí está la prueba. Entonces, rápidamente fallecen cuando es un arteriovascular así importante, rápidamente fallecen los pacientes. Igualito vino una vez así que hablando de vino un paciente, un señorcito con disección de aorta también al hospital, referido del hospital de Naguará, si no me equivoco, y estaba con su familia, ¿no? Estaba ahí, y estaba al borde de la ruptura, pues, ¿no? Entonces ya estaban preparando para la sala y está con su familia ahí, ya están despidiendo y se murió. Bueno, rápido, yo nunca había visto así cómo fallecen así para la primera vez, hace poco nomás, y se murió todo. Entonces imagínense cómo son esas lesiones tan severas, ¿no? Entonces cuando tengamos un accidente, o cuando no tengamos, cuando se mira un accidente, se tiene un accidente que tenga condiciones en estas arterias importantes, es fatal, ya no hay mucho que hacer ahí. En nuestra promoción, por ejemplo, una compañera de nosotros falleció también, hoy estaba por la avenida de la Marina y se estrelló su carro por la laceración hepática que falleció. Justamente así en su año más o menos estábamos. Entonces, esas lesiones son tremendas. Entonces, tengan mucho cuidado cuando tengan, por ejemplo, un paciente politraumatizado que puede tener una lesión, una pequeña esbozo de lesión renal, se puede morir rápidamente por la cantidad de sangre que va a nuestro organismo. ¿Qué más? Seguimos hablando. La arteria renal, ya tenemos esta arteria renal que poco a poco se va a ir dividiendo, después empieza hasta llegar a los capilares glomerulares. Entonces, estos capilares glomerulares van a ser diferentes, obviamente, a los capilares glomerulares que nosotros conocemos o que hemos visto en la anterior diapositiva, cuando hemos tenido edema, ¿no? ¿Por qué? Porque se acuerdan en estos capilares anteriores que hemos visto, ¿cuánto tenía de presión en el extremo arterial? 30. Y el otro extremo tenía 3. En cambio acá, diferente. Lecho capilar. Estos lechos capilares van a ser 2 lechos capilares, el glomerular y el peritubular. Este glomerular, ¿cuánto de presión va a manejar? 60. 60. Es gran cantidad de presión. Y en cambio, el peritubular, ¿cuánto va a ser? 13. El clásico 13 que conocemos. ¿Cuál varía? Pues, ¿por qué tiene gran cantidad de presión ese lado glomerular? Justamente para que haya una buena filtración. Porque lo que vamos a querer es que filtre. Entonces, ¿quién proporcionaba, quién hacía
que salga el líquido del vaso hacia el intersticio, la presión hidrostática, ¿no? Entonces, si tenemos más presión hidrostática, ¿qué va a pasar? ¿Va a filtrar o no va a filtrar? Va a filtrar. En este caso, ¿será para formación de edema? No, no para formar el filtrado. ¿Estamos de acuerdo? Y después va a pasar por la parte peditular. ¿Qué quiere decir? Comienza acá, viene acá la presión, viene acá, hace la filtración y después sale con 13 mililitros de mercurio y va a ir justamente a la parte peditular. ¿Qué quisiera? De las tubos, que se llama, como ya conocemos de la nefrona. Ya saben, ustedes ya saben lo que es la nefrona. Va a ir en esta parte de acá. Y como solamente tiene 13 mililitros de mercurio, y acá también va a haber líquido, más fácil que vamos a condicionar a que regrese justamente de acá en los túbulos hacia la parte de nuestros capilares y lo que podamos tener un proceso de reabsorción. Entonces eso es fácil, ¿no? Si teníamos 60 en todo, terrible sería, no podríamos prácticamente reabsorber. En cambio, como tenemos 13, podemos hacer que regrese de agua y líquido, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Fácil. Sigamos avanzando. Entonces, como ya conocemos, no iba a funcionar nuestra nefrona, 1 millón por cada nefrona, no se regenera. Después, como no se regenera, que a partir del tiempo, ya que pasa el tiempo, vamos a tener, y a medida que envejecemos, vamos a disminuir progresivamente la cantidad de nefronas. Cuando ya tenemos una edad avanzada, por ejemplo, 100 años, por ejemplo, otra vez ha fallecido una señora de 101 años. 101 años ha fallecido. ¿No? Pero no, que no crean, yo que llegue a 101 años sería contento, feliz, ¿no? Porque llegue bien, ¿no? Porque la señora, pero ¿quiénes son los que no comprenden? Son las familias. Hay que tener mucho tiempo con la familia. ¿Por qué? Porque ya capaz el señor, la persona que está ahí, ya quiere irse, ya quiere descansar. Pero ¿quién no quiere que se vaya? Yo. ¿Por qué? Porque yo, como familiar, no quiero sentir el dolor de pérdida. Entonces, yo, como quiero sentir el dolor de pérdida, yo no quiero que fallezca, háganle todo. Pero tiene 101 años, no importa, puede vivir más. O sea, y así, plantean, por Dios, que así no, ella va a sobrevivir. Señora, ya no camina, está anquilosada, está con escala, está con el hueco por todos lados. Y así que, no, sí puede seguir viviendo. Entonces, generalmente las personas, los familiares se aferran justamente a esa forma de pensar, ¿no? Que al final de cuentas ellos no quieren sentir la pérdida, pero no saben que la otra persona está sufriendo. Entonces eso le van a mirar también bien bonito cuando haga bioética, ¿no? La parte de bioética, hay bastantes cosas por ver. Bueno, sigamos bien. Las partes ya está de más decir, la parte del glomérulo, los túbulos, además el glomérulo va a tener una alta presión. Y acá en los túbulos va a haber una baja presión, justamente que nos va a producir la reabsorción. Acuérdense que nuestro glomérulo va a estar revestido por el epitelio, y luego por la cápsula de Bowman, va a generar justamente el espacio de masa de donde vamos a mantener la fertilidad filtrada. Y en la parte de los túbulos ya una previsión de colegio, todo el tubo personal, ya está de memoria, entonces ya le puedo buscar la opción. Vamos a avanzar. Yo no sé. ¿Qué más? No, después vamos a ir. Pero cosas que no vamos a ver. ¿Qué es interesante saber de los glomerulitos? La parte, digamos, ¿dónde están nuestros glomerulos? Hemos dicho dónde están los glomerulos. En la corteza. Entonces, en la corteza. Entonces, por eso es que cada día que vamos perdiendo corteza, estamos perdiendo función renal. Acuérdense siempre eso. A medida que el paciente sea un renal crónico, ¿cómo está la corteza? Bien pequeñita, bien pequeñita. Acuérdense que los túbulos no van a hacer función, no van a tener la función de ultrafiltrar. Mayor. ¿Dónde va a ser la función Menos ultrafiltrar? funcionamiento. La filtración que diga glomerular, pues va a ser nuestro. Entonces va a haber siempre dos tipos de glomérulos, ¿no? Los que estén prácticamente hundidos o bien en la corteza y los que estén prácticamente limítrofes, ¿no? Que se llama yuxa glomerular. Ahí estamos. ¿Sí vamos a avanzar acá? Acá tenemos nuestra corteza, acá tenemos nuestra médula y acá tenemos acá la parte de nuestros glomérulos corticales y las nefronas, obviamente yuxa glandulares. ¿Qué quiere decir? Cerquita a la médula. Cerquita a la médula. Y como son tan cerquita a la médula, ¿qué va a pasar? Van a tener mayor cantidad de irrigación. Y ahí vamos a tener los famosos vasos rectos. ¿Y esos vasos rectos para qué van a servir? Para concentración.
Ahora, ¿por qué va a servir para concentración urinaria? Acuérdense que acá, después de la cual tiene la arteriola aferente, sale la arteriola eferente, viene con 13, ¿sí o no? Entonces, como tiene 13 de presión, obviamente va a generar mayor posibilidad que haya la reabsorción de esas lugares. A diferencia de acá, que va a ser más corto. Sigamos avanzando. ¿Qué más dice acá? Las nefronas corticales. Las nefronas corticales, como dice acá, van a ser el 85% de la corteza. Y la yusta medular, ¿cuándo va a ser? El 15%. ¿Dónde está la yusta medular justamente? Acá. Cuando se va perdiendo la función renal, como han visto en la parte de acá. Acá. ¿Dónde debería estar? ¿Dónde debería estar la corteza? En este riñón. Debería estar así, ¿no? Esto debería ser corteza, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué se ha perdido en esta enfermedad renal crónica? Las nefronas, o los glomérulas, o las nefronas corticales o yuxtamedulares. Y se ha perdido las nefronas yuxtamedulares. ¿Qué hacían las nefronas yuxtamedulares? Concentrarse. No sé si podrán concentrar la orina. No tienen vasos rectos. Y si no tienen vasos rectos, ¿podrán hacer una buena reabsorción? Entonces, si no pueden hacer esas dos cosas, ¿tendremos orina de calidad? No. Entonces, estos pacientes renales crónicos, varios de ellos orinan, realmente orinan. Pacientes que tienen 2000 o 1000 mililitros de orina diaria, o sea, como una persona normal. Entonces dicen, si está orinando, ¿por qué tanto problema si está orinando? A veces dicen esa parte. Pero ¿qué calidad de orina tenemos? ¿Estamos de acuerdo? Porque sí puede filtrar. ¿Por qué? Porque estos todavía están funcionando, pues, ¿no? Pero concentrarán estas nefronas, no concentran. No tiene la funcionabilidad, obviamente, en las yuxtamedulares. ¿Estamos de acuerdo? Digamos. Y de ahí pasamos, obviamente, a lo que es nuestro glomérulo, clásico glomérulo que tenemos. Primera parte, bueno, tenemos la arteriola aferente. Y acá ya, haciendo un corte más grandecito, vamos a tener nuestro epitelio, nuestro endotelio. Después del endotelio viene la membrana basal glomerular y después va a venir la parte de nuestros glomérulos, de los podocitos, los podocitos en los epitelios, que la casa del bóveda. Entonces, prácticamente estas tres cositas van a ser, obviamente, que hagan esta membrana de filtración glomerular. Toda esta parte de acá. Entonces, ¿qué va a pasar? Cualquier alteración a nivel de lo que es el capilar, cualquier alteración a nivel de la membrana basal glomerular, inclusive los podocitos, va a llevar al final que podemos tener una alteración de la filtración. Entonces, ¿quién ataca justamente estos glomérulos? La glomerulonefritis. ¿Han escuchado la glomerulonefritis? ¿Qué es glomerulonefritis? Hay una inflamación, ya sea por mecanismos inmunológicos o qué otra causa, que van a atacar justamente a este punto y que no van a permitir un correcto funcionamiento de esta membrana. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuándo vamos a ver la glomerulonefritis? Al último, cuando hagamos la fisiopatología vamos a ver la glomerulonefritis. Entonces, igualito acá vemos, ¿no? Tenemos acá prácticamente lo que es la parte del endotelio, con las fenestraciones, la membrana basal glomerular y obviamente los poros. ¿Quién más está acá? Las células mesangiales. ¿Y las células mesangiales qué función van a cumplir? De fagocito. Sigamos avanzando. Entonces, si ya vamos a lo que es la formación de la orina, ¿qué vamos a ver? Que como ya tenemos en este extremo aferente gran cantidad de presión, ¿qué va a pasar por acá? Vamos a tener una buena cantidad de filtración. Cuando ya que hay una buena presión, se va a filtrar. Pero se va a filtrar, pero se podrá filtrar proteínas. No se va a filtrar proteínas. ¿Y por qué no se va a filtrar proteínas? Vamos a ver después que la mayoría de las cargas, toda la membrana basal, el epitelio, toda esa parte, ¿qué carga va a tener? Negativa. ¿Y qué carga tienen las proteínas? Negativa. Entonces, como son negativos, se van a repeler y no van a poder ingresar. Pero hay patologías, ¿no?, donde se va a alterar justamente
las fenestraciones en el epitelio, la membrana basal glomerular, donde comienza a tener mayor permeabilidad a proteínas y comenzamos a filtrar proteínas. Y si comenzamos a filtrar proteínas, vamos a tener proteinuria. ¿En qué patología tendríamos esa proteína, por ejemplo? En lo que hemos dicho anteriormente, en el síndrome nefrótico, por ejemplo. ¿Me has escuchado el examen nefrótico que hemos visto anteriormente en edema? Que vamos a perder y perder proteínas. Y si comenzamos a perder y perder proteínas, ¿qué vamos a tener? Edema. ¿Estamos de acuerdo? ¿Cuál es el filtrado glomerular? Como más o menos vamos a calcular en 125 mililitros por minuto. Acuérdense, 125 mililitros por minuto. Mililitros por minuto y 180 litros por día. ¿Por qué? Porque eso viene en el examen siempre. Definitivamente les voy a poner, para que ya no les voy a poner, que se acuerden por favor. ¿Por qué? No parece como 125 litros por minuto. Bueno, ¿esto qué es? Litros por minuto. Que de alguna otra manera nos va a decir, nos va a dar referencia a la función renal. Entonces, como vemos acá, la velocidad de excreción prácticamente, la formación de la orina, va a ser igual a ¿qué? A la velocidad de la filtración menos la velocidad de la reabsorción. Porque primero, ¿qué va a pasar? Primero se va a filtrar. Después que se filtra, se puede reabsorber. Después que se puede reabsorber, se puede secretar. Y al final va a salir de 100 la parte de la excreción urinaria. Entonces, esta parte, como dice acá, la velocidad de excreción urinaria, ¿qué va a ser? La velocidad de filtración menos la velocidad de reabsorción más la velocidad de secreción. Y voy a cambiar. Excreción, ¿qué va a ser? Filtración menos reabsorción más secreción. Entonces, esta fórmula sí o sí también va a venir en el examen. Que sepa la filtración, reabsorción y lo que es la secreción. ¿Ya? Está fácil, ¿no? Está fácil. No hay mucho problema. Sigamos. ¿Qué más viene en esta parte de esta imagen que nos muestra? Hay varios tipos de sustancias y las sustancias que vamos a tener en su cuerpo van a pasar por diferentes formas de filtración, reabsorción o secreción en lo que es en nuestro organismo. Entonces, una de las primeras formas viene a ser la sustancia tipo A. ¿Y cómo es la sustancia tipo A? Que viene por acá, se filtra prácticamente por el glomérulo y lo que se filtra se excreta. Otra sustancia, por ejemplo, como el sodio, acá ¿qué va a pasar? Se va a filtrar y se va a reabsorber. Y el resto se va a secretar. La siguiente, ¿qué va a pasar? La C. Se va a filtrar y todo se va a reabsorber. Acá tenemos ¿quién? La glucosa y los aminoácidos. No proteínas, sino aminoácidos. Y la sustancia D, miren, se filtra y también se secreta. ¿Quién va a tener acá? Los ácidos y las bases. Entonces, ¿cuál nos sirve para poder medir la solución renal? Aquella sustancia que nos dé prácticamente el valor del filtrado. Entonces, ¿acá nos servirá esta sustancia? No, porque al final se va a resolver. Acá prácticamente no va a salir nada. Acá prácticamente se va a secretar, entonces va a variar el nivel. ¿Cuál será, por ejemplo, aquella sustancia que pase directamente de lo que se ha filtrado y lo que se ha secretado? ¿Cuál es la sustancia que se utiliza? La creatinina. Entonces la creatinina se filtra, pero ya no se reabsorbe y no se secreta. Lo que se ha filtrado es lo que se excreta. Entonces eso lo podemos medir y podemos definir cuánto es su solución renal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Está fácil? Entonces, por eso usamos la parte de lo que es nosotros la creatinina para medir depuración renal de creatinina. Y ahí podemos definir cuánto de creatinina se ha secretado y después resolver la función renal. Entonces, hasta acá un descansito. Sí. Descansito. Y seguimos con esta parte de aquí. Creo que sí.